Hola. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y, sobre todo, muchas gracias por la invitación. Aquí tengo el pasador. Vale, la presentación de hoy tiene que ver con esto de la gobernanza, que básicamente muchas veces no se entiende, ¿no? Cuando uno se pone a trabajar en las organizaciones, parece que esto del gobierno corporativo, esperar que voy a mutear el teléfono, esto del gobierno corporativo parece que es un tema de abogados. Parece que esto corresponde a las secretarías generales de los consejos, parece que corresponde muchas veces a las direcciones de jurídicas, pero nada más cierto. El concepto de gobernanza tiene que ver con una cosa, que es cómo las compañías toman las decisiones. Y tiene que ver con otra cosa, que es si yo tomo una decisión, cómo esa decisión termina ejecutándose. Si no tenemos claro que estamos hablando de esto, puede parecer que es solamente un tema legal, que también lo es, pero básicamente es un tema de cómo se hacen las cosas. Hay una frase muchas veces en el mundo de la organización que es hacer que las cosas pasen. En consecuencia, esto va de qué decisión tomo, qué líneas rojas tengo a la hora de tomar la decisión y luego cómo la ejecuto. Os habréis encontrado, los que tengáis una cierta experiencia corporativa, que muchas veces se toma una decisión y no pasa nada. Y hay otras veces donde se toma una decisión y el tiempo de ejecución es muy corto. Bueno, pues esto pasa como consecuencia de este proceso de gobernanza. Total, si estamos uniendo dos conceptos, y me parece que los tenemos por aquí. Espera, que me echa para atrás. Tengo que echar para adelante, aquí. Vamos a hablar de dos conceptos, ¿no? Hay un primer concepto que es entendamos este concepto de sostenibilidad, porque muchas veces no siempre se habla de lo mismo. Se lleva escribiendo de la sostenibilidad desde los años 50 aproximadamente, y ha habido muchos ríos de tinta para entender qué es la sostenibilidad. Me gusta mucho esta definición, que viene a decir una gran idea, ¿no? Esto no va de cuánto dono, va de cómo genero mis ingresos. Es decir, no va de la última parte de la cuenta de resultados, ¿vale? Porque normalmente dices, bueno, voy a hacer determinadas actividades. No, va de cómo genero mis ingresos. ¿Qué límites tengo a la hora de generar mis ingresos? Estoy respetando las reglas de la competencia, estoy respetando una serie de principios que tiene la compañía, estoy respetando una serie de cosas. ¿Dónde pongo mis líneas rojas, mis líneas naranjas o mis líneas amarillas? Porque no vale ganar a costa de lo que fuera. Esta definición es de Dow Jones Sustainability Index, que es posiblemente el índice de inversión socialmente responsable más consolidado. Y dice, fijaros lo que dice, la sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio, es decir, business case, que persigue crear valor a largo plazo. Esta es una idea muy importante, valor a largo plazo, para los stakeholders, no solo para los accionistas, y que tiene dos objetivos. Uno, aprovechar oportunidades y gestión de riesgos. ¿En qué? En el desarrollo económico, social, ambiental. Esta idea de la triple cuenta de resultados viene de 1994, donde hubo un señor, John Elkington, que se inventó este concepto de la triple cuenta de resultados. Pero luego está el concepto de gobierno corporativo, que os decía, no va solo de algo que hacen las secretarías generales, va de cómo las compañías ejecutan y toman sus decisiones. Y fijaros lo que dice. Básicamente sería la forma y los procesos en los que una institución toma sus decisiones, pero esta definición me gusta mucho, es una definición de la OCDE que define bien esta idea de gobierno corporativo. Fijaros, prácticas que facilitan la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Vuelve otra vez a aparecer el largo plazo. Y en el medio estaría esto que llamamos gobierno corporativo sostenible, que no es nada más que cómo incorporo la sostenibilidad en el proceso ordinario de toma de decisiones. Bueno, para hacer eso, por regla general, lo que normalmente solemos identificar son tres actores. Para hacer que las cosas pasen, necesitamos identificar tres actores. El primer actor es el Consejo de Administración. Los consejos de administración muchas veces quedan muy lejos, parece que no existen en el día a día de las organizaciones, parece que esto es un tema que está muy lejos y no es verdad. Ahí es donde de alguna forma se toman las decisiones y esta parte del consejo está muy regulada por la ley. Luego hay otro actor que son los comités de dirección, lo que podemos llamar los line managers, que se suele hablar en el campo de los recursos humanos, o los gestores. Hay un comité de dirección que es un órgano de gestión. Y ahí pues, podéis encontraros, en función de cada compañía, está el director de recursos humanos, el director de organización, está el director financiero, está el director de marketing, el director de ventas, el director de lo que fuera. Y también hay otro tercer actor que es el director de sostenibilidad, lo que algunos llaman DIRS en España, o es el Corporate Sustainability Officer, que se suele hablar también mucho de esta historia. Me quiero centrar ahora en el Consejo de Administración y luego me voy a centrar en los otros dos. El rol en el Consejo de Administración tiene que asumir determinados roles. Básicamente tiene que hacer algunas cosas como, por ejemplo,
la aprobación de la política de sostenibilidad, y ahora veis hasta qué punto esto puede ser intenso. Segundo, establecer metas estratégicas, es decir, quiero poner un objetivo de reducción de emisiones y luego voy a hacer el control y supervisión de que eso se cumpla. Tengo que determinar la materialidad. El concepto de materialidad es un concepto técnico que viene del mundo financiero, que es básicamente qué es relevante para que alguien que va a invertir en mí tome su decisión de inversión. Por ejemplo, ahora mismo en materia climática es material, por ejemplo, para una compañía de hoteles, si ha comprado espacios en hoteles de primera línea de playa, porque a lo mejor si sube el nivel del mar la playa desaparece. O, por ejemplo, para una industria que está trabajando en los temas de agricultura, si yo voy a invertir en un sitio donde está afectado por la sequía, posiblemente de allí no salga nada. En consecuencia, ahora aparece en materia de sostenibilidad esta otra idea de materialidad, que son los impactos que mi compañía genera fuera. ¿Qué más tengo que conocer? Conocer el mapa de riesgos. Tengo que conocer el mapa de riesgos financiero y el mapa de riesgos no financiero. ¿Por dónde me pueden venir problemas? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que firmar los estados de información no financiera. En España, después de la Ley 11/2018, que es la que transpone una directiva de la Unión Europea del 14, es obligatorio que los consejos de administración firmen lo que se llama un estado de información no financiera. Ojo, llevamos desde el año 80 aproximadamente, el año 85, cuando se modifica el Plan General Contable, firmando los estados de información financiera, y los consejeros son responsables civil y penalmente de la firma de los estados de información financiera. Ahora son responsables de la firma del estado de información no financiera. Y luego tiene que definir los criterios de retribución. Oye, yo a ti, ¿por qué te pago? ¿Te pago porque llegues a EBITDA o te pago porque no contamines? ¿O te pago por las dos cosas? Estas son las cosas que tiene que hacer el Consejo. Pero fijaros, esto os decía, hay muchas de estas cosas que están especialmente reguladas por ley. Hay una parte, esto no os lo voy a contar mucho, pero sí quiero decir una cosa. El Consejo, en materia de responsabilidad social corporativa / sostenibilidad, porque nos movemos en criterios semejantes, tiene lo que técnicamente o jurídicamente se llama una responsabilidad indelegable. ¿Esto qué significa? Que no le puedo pasar el marrón al comité de dirección, que el marrón es mío. Y yo soy responsable indelegablemente. Esto significa que tengo que ejercer las funciones de control y de supervisión de que si hay una cosa que yo he aprobado, por ejemplo, una política ambiental, yo tengo que ser como consejo el que establece los mecanismos para decir que eso que he aprobado se cumple. Y fijaros que esto es la Ley de Sociedades de Capital, y fijaros que sitúa al mismo nivel de responsabilidad la política de RSC / sostenibilidad con la política de control y gestión de riesgos, la política de gobierno corporativo, la aprobación de la información financiera, la estructura del grupo de sociedades o, por ejemplo, si yo quiero comprar otras compañías. Es decir, sitúa este nivel a primer nivel de la responsabilidad del Consejo, responsabilidad indelegable. Y esto es muy importante, porque esto significa que el Consejo no se puede poner de canto ante esto. Ley de Sociedades de Capital. ¿Qué más tenemos? La ley del Código Penal. Esto, muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar de los programas de cumplimiento, los programas de compliance, y artículo 31 del Código Penal, básicamente lo que establece es un listado de ilícitos penales donde los consejos tienen una responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal de las empresas jurídicas se traduce o se lleva básicamente al CEO de la compañía. Hay un montón de delitos, pero hay algunos delitos que tienen que ver con medio ambiente, hay algunos que tienen que ver con blanqueo de capitales. En otras palabras, hay delitos que tienen que ver con la E, que tienen que ver con la S y que tienen que ver con la G. Y estos delitos, al final, como tú no puedes meter a un edificio en la cárcel, esa responsabilidad, el que se la asume es el CEO de la compañía, que es el que tiene la responsabilidad de llevar la dirección. Empezamos a tener condenas penales a sociedades anónimas en la figura de su CEO. No hemos tenido todavía cárcel, en algunos países de fuera sí, pero ya sí estamos teniendo multas. ¿Qué más tenemos también? El Código Nacional, el Código de Buen Gobierno de la Sociedad de la CNMV. La CNMV tiene tres principios o tres recomendaciones que tienen que ver ya con el concepto de sostenibilidad. En la modificación que hubo del 14, creo recordar, si no me equivoco, hablaba de RSC. Este año la modificación del 20 ya habla de sostenibilidad, porque son conceptos que empiezan a trabajar bajo la idea de riesgos y oportunidades. Entonces, fijaros, aparece la recomendación 53, que dice
que el Consejo tiene que tener una política, aparece la recomendación 54 que dice cuáles son las funciones mínimas del Consejo y aparece cuál tiene que ser el índice de la política de sostenibilidad. Es decir, ya le da la CNMV al Consejo una serie de recomendaciones de cómo tiene que incorporar la sostenibilidad en su proceso ordinario de toma de decisiones. Es decir, si esto va de cómo se toman las decisiones, hay instrumentos jurídicos suficientes para que aquí se asuman determinadas actuaciones y, en consecuencia, responsabilidades. Y luego está la Ley 11/2018, que es la que obliga, es la transposición de la Directiva del 14, a que las empresas de un determinado tamaño tengan que hacer una memoria de sostenibilidad. Técnicamente se llama estados de información no financiera. Esto es una transposición de la Directiva del 14 y que obliga a las compañías a reportar sobre cuestiones ambientales, cuestiones sociales y del personal, derechos humanos, sociedad y corrupción y soborno. Esta directiva se va a cambiar ahora por una directiva que se llama la CSRD, que entrará en vigor en enero del 24, y las empresas de un determinado tamaño van a tener que reportar de estas cosas conforme a unos estándares que se están haciendo ahora en Europa. Y lo que está pasando es que hoy la ley en España obligaba a los consejos a someter esto a verificación por parte de un tercero. Esto estaba pasando en 2 o 3 países de la Unión y después de la nueva directiva de la Unión Europea va a pasar en todos los países de la Unión. Y esto de la verificación no es una cosa baladí, porque seguro que todos los que estáis aquí habéis oído hablar del concepto de la auditoría. Bueno, pues todas las cuentas se someten a un auditor y el auditor da fe de la imagen fiel de ese balance. La verificación no es lo mismo, es un nivel un poquito más bajo, pero va a avanzar hacia allá, como ahora vamos a ver. Vale. Y este es un cuadro que utilizamos mucho, esto es un cuadro que hemos hecho en EY sobre cómo está evolucionando la información no financiera o de sostenibilidad comparada con la información financiera. Entonces, la bolita blanca es el nivel de madurez de la información financiera. Os decía antes que en España, desde 1985 aproximadamente, se modifica el Plan General Contable. A las compañías les obligan a hacer una memoria financiera. Esa memoria financiera la firma un auditor y ese auditor da fe de que esas cuentas responden a lo que técnicamente se llama la imagen fiel de la compañía. Bueno, como eso lleva en marcha desde el año 86, lo que han hecho los consejos de administración de las compañías es una cosa sencilla: cuáles son los mecanismos de control y de supervisión que tengo para que cuando firme no me tiemble el pulso. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos? Pues mirad, los mecanismos que tenemos son políticas, los mecanismos que tenemos es materialidad, los mecanismos que tenemos es definir estrategia y objetivos, un scorecard que yo pueda seguir de la misma forma que sigo cómo marchan las ventas. ¿Qué más tenemos? El mapa de riesgos. ¿Qué más tenemos? Lo que os hablaba de la verificación. Tenemos también los resultados, cómo está mejorando mi huella de carbono, por ejemplo, o tenemos la introducción de criterios de retribución. ¿Por qué te pago? Entonces, fijaros que las bolitas que veis, verde, negra y morada, es cómo de madura están los instrumentos de control y de supervisión que tiene el Consejo para la información no financiera. Y lo que hemos hecho es, cada año hacemos un estudio de cómo está la información en el 18, cómo estaban estas informaciones en el 19 o cómo estaban en el 20. Como veis, ahí hay un gap. Y el gap es interesante, pero lo más interesante del gap es que la responsabilidad en ambos casos de la información financiera y la información de sostenibilidad es del mismo, que es del Consejo de Administración. Es decir, el culpable de todo sería el Consejo de Administración. Y lo que nos hemos encontrado es que a lo largo de los años, desde el año 86, en 30 años, se han desarrollado mecanismos de control y supervisión muy claros para la información financiera. Y que el gap entre la información financiera, esta bolita blanca, y la información no financiera o de sostenibilidad se está cerrando a marchas forzadas en los últimos 3, 4, 5 años, especialmente desde que entra la Ley de Información No Financiera. Claro, esto es importante porque lo que nos estamos encontrando con la nueva directiva que tenemos, que la nueva directiva de la CSRD, lo que nos vamos a encontrar es que esta cosa que aquí se llama verificación va a dar un salto cuantitativo. Se prevé que en el año 28 o en el año 29, Putin mediante, porque esto ya, claro, te marca mucho las prioridades, que en el año 28 o en el año 29 a la información de sostenibilidad
a los informes de sostenibilidad, a los estados de información no financiera, se les exija una auditoría semejante a lo que es la auditoría de cuentas. Técnicamente, en el mundo de las auditorías se diferencia entre dos cosas. Lo que se llama el aseguramiento razonable, que es cuando el auditor dice con su firma que esos datos responden a la imagen fiel de la compañía, y lo que se llama técnicamente la verificación, o lo que se llama aseguramiento limitado. ¿Y eso qué significa? Una cosa, que el auditor dice que viendo los datos que tiene, cree que no hay ningún problema adicional. Como veis, la diferencia es grande entre uno y otro. En términos brutos, es que una compañía que factura 1.000 millones de euros, una auditoría le cuesta 350.000 euros y una verificación le cuesta 35.000. Como veis, se multiplica por 10 el coste porque los datos que tengo que verificar son infinitamente superiores. ¿Qué establece la nueva directiva de la Unión Europea? Que la verificación va a pasar de ser verificación a ser aseguramiento razonable. Vamos a pasar de verificación a auditoría, lo cual el sistema se va a cerrar, ese gap se va a cerrar a golpe de martillazos regulatorios. Fijaros, tan golpe es el martillazo regulatorio que al final lo que tenemos es que el Consejo, lo que nos damos cuenta es que está presidido por cómo tengo que implantar mis decisiones, pero es que no me puedo poner al canto porque el paquete regulatorio que tengo me está obligando a ello. Os decía, ¿cuál es el otro actor? Los comités de dirección. Lo cuento sucintamente y luego ya entro más en detalle. ¿Qué le toca al comité de dirección? Si el Consejo aprueba A, al consejero delegado y a los directores generales les toca implantar planes para lo que el Consejo aprueba se ejecute. Lo peor que te puede pasar en las organizaciones es que apruebo A y no pasa nada. Yo antes comentaba, yo he estado trabajando en compañías grandes. He trabajado en Telefónica, he trabajado en Cepsa, he trabajado en el Banco Santander y me acuerdo un día que uno de los presidentes de esta compañía, de estas tres, me dijo, joder, qué difícil es que las cosas pasen. Muchas veces aprobamos una cosa y no pasa nada. Y mi respuesta fue, joder, si te cuesta a ti que se ejecuten las cosas, imagínate a los demás. Entonces, bueno, estas cosas suelen pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el comité de dirección? El comité de dirección tiene que incorporar la sostenibilidad en su business as usual y ser accountable de los planes ESG que corresponda a cada uno de los directores de área. Es decir, si nosotros estamos hablando de un plan de diversidad, el responsable de ese plan de diversidad va a ser el director de recursos humanos. Si estamos hablando de la trazabilidad de la cadena de suministros, el director de compras lo tiene que incorporar. ¿Qué significa incorporar? Definir unos indicadores, definir un presupuesto, definir un plan de acción y luego ver que eso se cumple. Si lo que estamos hablando es del mundo de finanzas sostenibles, el director financiero tendrá que incorporar una serie de criterios de deuda verde para su área. ¿Qué significa? Que el director de marketing o, por ejemplo, el director de logística tendrá que buscar una flota de camiones para que cuando entren a las millas de las ciudades que tienen zona de bajas emisiones no contamine. ¿Qué significa? Que el director de operaciones tendrá que ser capaz de comprar energía verde y reducir el consumo energético. Y el responsable no es el director de sostenibilidad, es el director de cada área funcional. Lo vamos a ver un poquito más allá. ¿Y qué tiene que hacer el director de sostenibilidad? Tiene que tener, por regla general, un doble rol, igual que los directores de calidad o igual que los directores de recursos humanos. Son responsables de una serie de cosas, pero sobre todo son responsables de ayudar a los directores funcionales a que hagan su trabajo. Y este es el rol vertical y el rol transversal. Las áreas de recursos humanos, para todos aquellos que estéis familiarizados con el mundo de gestión, lo que suelen tener es lo que se llaman los HR Business Partner, que son los directores de recursos humanos que se ponen pegados al director funcional, al director de una unidad de negocio y le ayudan a que las cosas pasen. En el director de sostenibilidad suele pasar una cosa igual. Entonces, este es un cuadro que de alguna forma suelo pintar y que me gusta bastante, ¿no? Casi todas las áreas verticales, la Secretaría General, el área de operaciones, el área de auditoría interna, el área de ventas y marketing, el área de recursos humanos, el área financiera, la red comercial o los que fuera, todas estas áreas, por regla general, tienen un headcount, una plantilla, tienen un presupuesto y tienen unos objetivos. Bueno, ¿qué hay que hacer de alguna manera? Pues todas estas áreas tienen lo que técnicamente llamamos un business as usual. El director de recursos humanos tiene que pagar la nómina. El director de recursos humanos tiene que hacer los planes de formación. El director de marketing tiene que definir la política de producto para vender. Estos tienen su business as usual. Pero los responsables de sostenibilidad tienen un doble rol, que es el vertical, que ahora vamos a ver cuál es, y tienen un rol transversal. Tienen que ayudar a los directores de línea que esas cosas pasen. Tenemos algún precedente. Por ejemplo, las áreas de calidad, cuando se empiezan a montar a finales de los 90,
Lo que hacían era, iban con su maletilla tocando a las puertas del director de recursos humanos, del director financiero, del director de marketing, y le decían, ¿cómo puedes, qué cosas tienes que hacer para que nos den la ISO 9000, la ISO 26000, la ISO 14000 o lo que fuera? Pero el que lo implantaba en su área de actividad es el director de turno, ¿vale? Pues aquí en el mundo de sostenibilidad igual. Hemos tenido también precedentes, el director de recursos humanos, os decía, los directores de recursos humanos son responsables de una serie de cosas, pero luego tienen que ayudar a los directores funcionales a que hagan esas cosas. Pues el director de sostenibilidad pasa igual. Entonces, os decía, ¿cómo un comité de dirección incorpora la sostenibilidad en su manera de gestionar? Pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Esto es en la parte vertical, ahora me centro aquí. Fijaros, por ejemplo, las áreas jurídicas. ¿Qué tiene que hacer un jurídico para incorporar la sostenibilidad en su business as usual? Tiene que definir un código ético. Muchas compañías no lo tienen. Segundo, tiene que definir un marco interno de políticas. Por ejemplo, la política de medio ambiente, por ejemplo, la política climática, por ejemplo, la política de diversidad, por ejemplo, la política de control de cadena de suministros, un montón de políticas que forman parte del corpus que utilizará el Consejo de Administración para ejercer su control y supervisión. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que establecer una serie de mecanismos de control y de supervisión de que eso pasa. Por ejemplo, si yo apruebo esto en el Consejo, ¿cómo me garantizo que eso se está siguiendo? Y eso se establece mediante una serie de cuadros. ¿Qué más tiene que pasar? Y el mapa de riesgos. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, el director de operaciones? Tendrá que poner una política de ahorro y eficiencia energética, tendrá que ver cuál es la huella ecológica de la compañía, tendrá que ver los procedimientos de calidad y seguridad, tendrá que ver cuáles son los riesgos de proveedores. Si yo compro en un proveedor que no está respetando los derechos humanos, eso me va a explotar como compañía, ¿vale? ¿Qué tendrá que hacer el responsable de auditoría? Tendrá que revisar la información no financiera de la misma forma que revisa la información financiera. Es decir, tiene que tener los mecanismos de control de que esa información es buena y lo que se llaman los sistemas de control interno. ¿Qué tendrá que hacer, por ejemplo, el de marketing? Pues, por ejemplo, tendrá que ver cuál es el impacto de sus productos y servicios, el impacto social o el etiquetado sostenible, o, por ejemplo, el marketing sostenible o, por ejemplo, el packaging sostenible. ¿Qué tendrá que hacer el de recursos humanos? Tendrá que ver cómo monta temas de conciliación o temas de seguridad y salud laboral o lo que nos dé la gana. Todos los planes del business as usual lo tiene que pasar por el filtro de la sostenibilidad. ¿Qué tendrá que hacer el director financiero? ¿Cómo cumplo las regulaciones que hay de financiación sostenible? ¿Cómo de alguna forma estoy metiendo criterios de ESG en bonos? ¿Cómo tengo lo que técnicamente se llama un equity story? Que cuento mi historia de la compañía en los cuántos y cuento la historia de mi compañía en los cómo, o cómo puedo tener un sistema de control y gestión. Y por último, por ejemplo, el de la red comercial, cómo monto una red de flotas sostenibles, cómo hago la gestión de residuos y cómo, por ejemplo, gestiono la seguridad. ¿Y qué hace el responsable de sostenibilidad? Pues os decía, en la parte vertical tiene que asumir funciones propias de su actividad, que por regla general suelen ser estas tres. Tiene que definir la estrategia, tiene que definir normas, políticas y procedimientos, tiene que definir el plan de materialidad, tiene que ayudar a los riesgos y tiene que conocer muy bien los estándares. En este mundo ahora mismo tenemos estándar europeo, estándar norteamericano, estándar global y eso tienes que tener una technicality importante. Pero hay que hacer algunas cosas más. En esto ahora me voy a centrar. Y os decía que tiene que tener un cierto apoyo transversal. Tiene que ayudar a las unidades de negocio a que estas cosas pasen. ¿Cómo? Pues tengo que hacer consultoría interna, tengo que identificar oportunidades que vienen, muchas veces lanzo proyectos que son end-to-end, tengo que liderar ese proyecto como secretario del proyecto para ayudar a que las cosas pasen y algunas veces tengo que ceder parte de mi plantilla para que eso pase o voy a financiar, a cofinanciar determinados proyectos. Me voy a centrar ahora más en el área de sostenibilidad. El área de sostenibilidad, os decía, ya hay precedentes de este mix transversal y vertical. Y es cómo se organizan las áreas de recursos humanos. Entonces, este modelo de organización de las áreas de recursos humanos es de un señor que se llama David Ulrich, que lleva mucho tiempo trabajando en esto y que dice que todas las direcciones de recursos humanos, por regla general, tienen tres áreas. Lo que él llama los centros de servicio compartidos, que son aquellos que se ocupan de la tecnología. Gestión de nóminas, gestión de ratios, Big Data para ver cómo va a evolucionar mi plantilla, etcétera. Básicamente tecnología. Y aquí en la tecnología hay muchas economías de escala. ¿Qué más dice? También dice Ulrich que muchas áreas lo que tienen que tener son centros de experiencia.
Y en el ámbito de recursos humanos se dice, tengo que tener un experto en organización, tengo que tener un experto en retribución, tengo que tener un experto en formación. Y luego también te dice que están los business partners, que son aquellos mini directores de recursos humanos que yo pego a la función. Pego al director de línea o pego al director de una unidad de negocio. Bueno, ¿esto puede aplicar al mundo de la sostenibilidad? Sí. ¿Por qué? Puede aplicar porque de alguna forma lo que podemos hacer es que bajo la tutela del director de sostenibilidad hay que hacer varias cosas. Primero, tengo que crear un centro de servicios compartidos, tecnología. Aquí, si tenemos que reportar indicadores, tendremos que crear un sistema de información de la misma forma que existe un SAP para la información financiera, para tener la información no financiera. Tendré que ver, por ejemplo, cómo aplico blockchain en la trazabilidad de la cadena de suministros. Tendré que ver, por ejemplo, cómo aplico inteligencia artificial para ver qué está ocurriendo, por ejemplo, con el uso de mis productos y tendencias que pueden tener los consumidores. Es decir, tecnología. Eso se crea a nivel central y eso genera muchas economías de escala. Segunda cosa, tendré que hacer lo que llaman los centros de excelencia operativa. Es decir, tengo que tener expertos en medio ambiente, tengo que tener expertos en el ámbito social y tengo que tener expertos en gobernanza. Ojo, el saber de todo esto es súper multidisciplinar. Tienes que tener abogados que sepan de gobernanza, tengo que tener laboralistas que sepan de temas laborales y tengo que tener medioambientalistas que sepan cómo se calcula la huella. El que sepa de todo esto es un campeón o una campeona. Es muy difícil saber de todo. Conclusión, tenemos que tener gente especializada en la parte ambiental, en la parte social, en la parte de gobernanza. Y estos tienen que estar a la última de lo que pasa para apoyar a las unidades de negocio. Y luego tengo que tener Sustainability Business Partner, que son socios que yo pongo al responsable funcional. Y es con eso como vamos gestionando la parte vertical y la parte transversal. Bueno, termino ya. Órganos involucrados en el gobierno de la sostenibilidad. Os decía, el comité, el consejo de administración, el comité de dirección, que es básicamente estas funciones que ya las he desplegado un poquito más, o el Corporate Sustainability Officer, el DIRSE, que es el que hace este tipo de cosas, ordenado en vertical y ordenado en transversal. Al final, cuando tú tienes este armazón de gobernanza, las cosas pasan. Porque os prometo que no sabéis la cantidad de veces que se oye decir voy a hacer tal y tal nunca pasó. ¿Por qué? Porque al final tienes un modelo de gobernanza que no funciona. Y esto es todo lo que os quería contar. Quedaros con el triángulo. He puesto el iconito de Pink Floyd porque me gustaba mucho. Entonces era un triángulo muy pintón. Así que nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o... Sí, eso iba a decir. Si hay alguna pregunta rápida, vamos un poquito mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta, adelante. Micrófono. Chilla, si no. Bueno, a ver si se escucha. O sea, ¿cómo traducir esta hoja de ruta, que es sensacional y además enhorabuena porque lo has explicado muy claramente y muy bien las funciones de cada uno? Pero claro, cuando una pequeña o mediana empresa ve todo este... pasos que hay que dar, yo creo que da un poco de susto, da un poco de susto. Dice, es que no tengo director jurídico, es que no tengo alguien que pueda... Rigurosamente cierto. Yo creo que en este mundo tenemos que diferenciar dos ámbitos, ¿vale? El ámbito de la empresa que de alguna forma se financia en los mercados de capital, ya sean empresas cotizadas o no cotizadas, que están, sobre todo que se endeudan, ¿vale? Y que piden financiación. Y luego el mundo de la pequeña y mediana empresa. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con que, como consecuencia de la entrada del Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea del 20, ahora mismo tú, por ejemplo, vas a pedir una hipoteca y te dan un precio un poquito más barato si tu casa tiene un certificado de eficiencia energética. O, por ejemplo, nos va a pasar que si yo pido deuda a corto o deuda a largo, me van a pedir un pequeño performance, por ejemplo, en gestión de energía. Entonces, en una pequeña empresa lo que hay que hacer es simplificar todo muchísimo. Al final, de la misma forma que cualquier pequeña empresa tiene un scorecard, un cuadro de mando financiero, tiene que poner al lado otro no financiero. ¿Basado en qué? En lo que le pidan para darle dinero. Y en aquello que te pidan también para que no te exploten escándalos. Ponte por caso que tengo un trabajador que no le he dado de alta. Entonces, lo que hay que coger es simplificar mucho y quedarme con aquello que va a ser crítico para mi supervivencia.
Por ejemplo, ahora mismo el coste de la energía es muy claro, es muy nítido. El coste de la energía se puede ver de dos maneras. Si reduzco energía, reduzco emisiones, pero si reduzco energía, reduzco mi cuenta de resultados, reduzco mis costes. Veámoslo así. Entonces, al final, lo que uno no puede perder es la perspectiva de la dimensión. Tú no le puedes pedir a una pequeña empresa que factura 3 millones de euros, o 2 millones de euros, o 100.000 euros, que haga esto, porque se muere de pena, se muere de asco, no puede. Pero sí que creo que todo nace por el cuadro de mando. ¿Qué es lo que me preocupa para que yo sea viable? Las cuentas y, como decía Emilio Botín, los cuentos. Defina, si estos cuentos pues los metemos por aquí. ¿Vale? ¿Más? Que es sostenibilidad y es que de alguna manera te calculan ya. A ver, ¿esto tiene que ver con la empresa B? Sí, pero no solo con la empresa B. Detrás de esto hay muchas más cosas que llevan funcionando desde hace muchos años. En el 97 se crea el GRI. Luego se han creado más cosas. A ver, la empresa B es verdad que le ha puesto mucho foco al impacto social. Y de hecho ahora se ha hecho la ley de empresas con propósito y tal, que en mi opinión no era necesario porque tienes un paquete regulatorio sustancialmente grande. En última instancia, si tú te coges el análisis de las B Corp, tienes 5 cosas que analizar. Bueno, pues está muy bien porque cualquiera de vosotros os podéis meter en la página, os descargáis aquello que ve y vas viendo lo que me piden en tema ambiental y lo comparas con lo que yo tengo. Pero también lo podrías ver con qué te pide el Dow Jones, con qué te pide el MSCI, con qué te piden... O sea, tienes varios marcos donde tú te puedes hacer tu diagnóstico. Esto es como cuando vas al médico, te sacan sangre y te hacen el chequeo. Pues igual, las B Corp tienen 5 bloques, los otros tienen 4 bloques, los otros tienen 3 bloques y en última instancia son variaciones vistas en diferentes maneras. ¿Vale? Pues, ¿Algo más? Muchísimas gracias, Pues Alberto. nada, muchas gracias. Habilitaremos... Un aplauso. Muchas gracias.